Este capítulo de Salmos es el testimonio de Asaf, el músico principal. Cuando él dice hasta que entrando en el santuario de Dios. En el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo. Y había un velo que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo es donde está la presencia de Dios. En ese lugar no se podía entrar con pecado. El sacerdote tenía que santificarse. La única forma de entrar en la presencia de Dios es siendo santo. Todo el mundo lo sabe. Cuando tú le preguntas a las personas, sin santidad, ¿alguien puede ver a Dios? Es decir, sin ser santo, ¿una persona puede ver a Dios? Todo el mundo sabe la respuesta. Sin santidad, no, nadie. Sin santidad nadie verá a Dios. Las personas saben la respuesta. Entonces aquí Asaf está hablando de hasta que entrando en el santuario de Dios. Para que Asaf pudiera entrar en el santuario de Dios, ¿qué quiere decir la palabra? Que él era santo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando un sacerdote, trataba de entrar al santuario, a la presencia de Dios, al lugar donde está Dios, la persona trataba de entrar sin pecado, con pecado, esa persona moría. Porque no podía entrar, sin santidad no puede. Sin santidad es imposible que alguien se acerque al lugar donde está Dios. Ciertamente Dios está en todos lados, pero cuando Dios nos permitió que tuviéramos el tabernáculo, preparó un lugar que se llama lugar santísimo. Ahí era donde estaba la presencia de Dios. ¿Y Dios por qué lo hizo así? Uno podría pensar, pero si Dios está en todos lados, ¿por qué en ese lugarcito especial? Ese lugarcito especial donde estaba el arca del pacto, realmente es el arca del testimonio, el nombre correcto, el arca del testimonio. Donde estaba esa arca, o el arca de Jehová también se llama. Ahí estaba la presencia de Dios. Dios nos permitió ese modelo para que nosotros aprendiéramos una cosa. En la presencia de Dios nadie puede entrar si no es santo. Pero Asaf logró entrar a ese lugar. Significa, Asaf era santo. Para que pueda entrar a ese lugar, Asaf se santificó. Cuando miramos en Levítico, ahí aparece cómo una persona se podía santificar. Lo que Dios determinó. No significa que Dios determinó así para entrar a algún lugar específico de tal vez tantos metros por tantos metros. No. Es para que nosotros aprendamos un principio. Sin santidad nadie se puede acercar a Dios. Para que una persona llegue a la presencia de Dios tiene que ser santo. Asaf logró entrar al santuario, pero antes de entrar al santuario, Asaf, ¿qué veía? Asaf veía el mundo y él tuvo envidia. Cuando miramos desde los primeros versículos de ese capítulo, ahí dice cómo él tuvo envidia. Miremos un poco. Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón. Asaf, viendo el mundo, tuvo envidia. Ciertamente alguien me escribió y me dijo, yo no entiendo por qué mi vecino tiene un vehículo que cuesta, no sé, como $100,000. Todo el mundo lo admira. Él tiene, no solo vive en el conjunto donde yo vivo, sino a la vez él tiene casas, mansiones, tiene muchas propiedades. Pero yo no entiendo por qué esta persona es la persona más soberbia. Usted trata de saludarle, no, esa persona ya ni contesta. Cuando las personas alcanzan un nivel de soberbia, ya ni siquiera caminan como por las nubes. ¿Así han oído esa expresión? Entonces él decía, yo no entiendo por qué estas personas que no creen en Dios, es más, blasfeman de Dios, por qué estas personas así tienen todas las cosas que quieren, logran, como dijo aquí Asaf, logran con creces los antojos de su corazón, ¿sí? Todo lo que quieren, así lo alcanzan. Entonces él tuvo envidia, envidia, envidia. Pero el versículo que consideramos el día de hoy dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, Asaf, para poder entrar al santuario de Dios, necesitaba haberse santificado. Necesitaba ser santo.
Lo que ha sido santificado es santo. Cuando se hacía por la técnica que aparece en Levítico, se hacía de una manera temporal, porque era una técnica humana. Dios le había mostrado que hicieran de esa manera para ejemplificar lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo rompió ese velo, rasgó ese velo, se rasgó de arriba hacia abajo. No sé si ustedes sabían. Cuando Él fue crucificado, la tierra tembló y ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Esa pared intermedia que hacía división entre nosotros y Dios desapareció. ¿Qué quiere decir? Nuestro Señor Jesucristo nos dio entrada eterna, perpetua, delante de la presencia de Dios. ¿Cómo hizo eso? Porque Él nos santificó. La santificación que nos dio nuestro Señor Jesucristo es perpetua, fue para siempre. Nos hizo santos una vez y para siempre. Así lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Lo hizo una vez y para siempre. En el caso de Asaf, él lo hizo a la manera que Dios nos mostró en Levítico, para hacerlo temporal, por un tiempito, pero tenía que ser santo. Aunque sea por un tiempito, tenía que ser para entrar a la presencia de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Y Asaf, siendo santo, dice, hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos, de las personas de las cuales tenía envidia. Sí, logran con creces acá en su vida, logran con creces las cosas que quieren. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando contó la parábola de dos personas? Los dos murieron. Uno fue al cielo, el otro fue al infierno. Y el que estaba en el infierno, esa persona quería que por favor, aunque sea una gota de agua, tocara sus labios, dice, porque ardo en esta llama. Así dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos cuenta esa historia de las dos personas, uno que murió y fue al cielo y el otro que fue al infierno, para mostrarnos la naturaleza de todo ser humano, la condición o el camino que lleva a todo ser humano al infierno. No por ser bueno, por ser malo, no. Por eso Asaf dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Qué fue lo que comprendió Asaf? El fin de ellos. ¿Tiene algún sentido tener todas las riquezas de este mundo, tener todo en este mundo y morir de pronto de una enfermedad? Morir, no sé, a los 50 y tantos años, a los 60 años, morir prematuramente por haber vivido una vida desordenada. Un cantante famoso en el país que me encuentro, él vivió una vida desordenada. Él se puso dientes de oro. Él tenía un poco de lujos y excentricidades y no alcanzó ni a los 60 años. Y por tener esa vida desordenada, él tuvo todos sus bienes. ¿Qué dijo Jesús? Del que estuvo en el infierno, el que se fue al infierno. Dijo, él tuvo sus bienes en su vida. Él tuvo sus bienes ¿dónde? En su vida. Mas tú aquí eres consolado. Ese que fue mendigo en este cuerpo, en este tiempo, en este plano terrenal, ese fue al cielo. Pero el otro, el que tenía muchas posesiones, tenía todo lo que él quería, lo que está diciendo aquí Asaf. ¿Cuál fue el fin de él? El infierno. Por eso Asaf dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo importante no es las cosas materiales que tú tengas en este mundo. Lo importante es cuál es el fin, la finalidad, a donde tú vas. Si tú eres justo, si tú eres santo, si tú ya recibiste la santidad, si tú ya fuiste santificado, si lo logras creer, porque la Biblia dice que ya Jesús lo hizo, pero no todo el mundo lo logra creer. Las personas, si uno les pregunta a ustedes santos, hasta se burlan. ¿Quién es santo? Así hablan las personas, ¿no? ¿Quién es santo? Pero cuando miramos la Biblia, Jesús con su muerte nos santificó. Lean Romanos 4:25. Dice que Él resucitó para nuestra justificación. Y dice en Hebreos 10:10 que con su sacrificio, cuando Él se ofreció como sacrificio, dice, nos santificó una vez y para siempre. Si tú logras creer esto, eres santo. Porque la Biblia dice que así lo hizo. Quien no, lleva el destino de ellos. ¿Cuáles? Los que logran sus bienes en su vida. Existen las dos personas, los que logran los bienes en su vida y las otras personas, como Asaf, que sintió envidia de ellos, de los que lograban sus bienes en su vida, pero cuando entró en la presencia de Dios comprendió el fin de ellos. Y ya para terminar, leamos un versículo más, lo que dijo él. Al comprender cuál era el fin de ellos, miren lo que dijo en el versículo 22. Dijo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. No seas bestia. Disculpa, no quiero ofender. Solamente digo, no pienses solamente como un animalito. Medita sobre estar en la presencia de Dios. Sin santidad nadie puede estar en la presencia de Dios.
Debes alcanzar la santidad. Y no es por algo que tú hagas, es por creer lo que hizo Jesús. Con su ofrenda nos hizo santos, nos santificó. Créelo. Si no lo logras creer, sigue teniendo bienes en esta vida y ya sabes cuál es el fin. Asaf aquí lo dijo, el versículo que hemos considerado el día de hoy. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es meditar sobre tus caminos. Los caminos de nosotros no tienen nada que ver con tus caminos. El ser humano tiene un camino que es muy lindo, muy hermoso, de esfuerzo, de dedicación, de alcanzar cosas que no se va a llevar, cosas que se van a quedar en este plano terrenal. Permite, Padre, que nuestro corazón no se fije, no se concentre en esas cosas materiales. Permite que nuestro corazón todo el tiempo, en todo momento, esté meditando en aquel lugar que Asaf dijo que cuando entró a ese lugar, al santuario tuyo, en ese momento comprendió cuál era el fin de las personas que tienen sus bienes en su vida, que logran lo que quieren en su vida. Ten misericordia, Padre, de todos nuestros familiares, seres queridos, las personas que nos rodean. Permíteles recibir la salvación, permíteles ser libres de esa venda que no les permite conocer, ver la palabra, entenderla, sino que donde tienen su vista en las cosas de este mundo. Permite que no vivan nuestros familiares, te pedimos en especial por ellos, no vivan para este mundo, para las cosas de este mundo, sino que puedan tener el corazón para desechar este mundo, porque tú ya desechaste este mundo. Gracias, Padre, hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Ya saben, Asaf descubrió un secreto. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió. ¿Qué comprendió él? El fin de los que tienen sus bienes en su vida, de los que logran con creces lo que quieren. Nos vemos mañana a esta misma hora con el versículo del día de mañana. Todos los días por un espacio de 10, 11, 12 minutos estamos considerando el versículo del día. Nos vemos mañana. Chao.